Hola a todos, mi nombre es Yair José Ibarra, soy el administrador de este canal Católica Sapiencia. En esta ocasión les traeré un pequeño análisis que voy a estar realizando sobre el tema del purgatorio, especialmente basándome en este gran debate que tuvo nuestro querido amigo Dante Urbina con el pastor Esteban Vázquez. Estaré analizando ciertas referencias que hizo el pastor Esteban, citas sobre Benedicto XVI y unas palabras, unas reflexiones sobre el purgatorio de Benedicto que me parecieron muy interesantes, y también sobre Juan Pablo II, refiriéndose al purgatorio como, bueno, una condición, un estado, y no específicamente, bueno, como un lugar. Y van a ver cuán importante es todo esto para poder sacar una conclusión al respecto de quién ganó el debate, quién dio mejores argumentos. Bueno, en mi opinión, yo creo efectivamente que Dante dio mejores argumentos, dio argumentos, cosas, reflexiones, hizo razonamientos, reflexiones, dijo cosas que iban directamente al punto del debate, que era la existencia o no existencia de la doctrina católica del purgatorio. Mientras que el pastor Esteban, bueno, por ahí se salió mucho de lo que, bueno, se iba a debatir, ¿no? Que era la existencia misma de la doctrina católica del purgatorio o del purgatorio. Si el purgatorio, bueno, existe, ¿cómo lo demostramos bíblicamente? Quiero que noten también que Dante se basó en todos sus argumentos, presentó 7 argumentos a favor de la doctrina católica del purgatorio basándose exclusivamente en la Biblia, en la Escritura. Mientras que el pastor Esteban, bueno, se fue por otros lados, citó al magisterio de la iglesia, citó a una santa, una mística católica. Bueno, el pastor Esteban por ahí seguramente buscó textos, buscó afirmaciones, frases sobre el purgatorio y encontró unas citas de Benedicto y las tomó para luego ir, bueno, al debate, usar esas citas, usar esas frases de Benedicto y de Juan Pablo II para tratar de refutar a Dante, para tratar de refutar la doctrina católica del purgatorio. Entonces, como ven, desde un principio esto no me parece que sea la manera adecuada de poder abordar ese tema del purgatorio o cualquier otro tema doctrinal acerca de, bueno, cuestiones de fe, como el purgatorio, de debates entre católicos y protestantes, en general sobre cualquier otra cosa. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces, pues para poder hacerlo mejor, argumentar mejor, de forma consistente y coherente y sólida, es si nosotros vamos a extraer un texto o una cita, hacerlo pues en su contexto, en su propio contexto, no malinterpretando, no cortando sobre todo lo que está diciendo el autor. Pero el pastor Esteban tomó unas citas, bueno, de Benedicto XVI y de Juan Pablo II, las usó malinterpretando qué es lo que estaban diciendo estos papas católicos. Y bueno, creo que no fue realmente sólido, no fue consistente en sus argumentaciones. Como les decía, Dante, pues sí, Dante usó textos bíblicos, Dante usó citas de autores protestantes, incluso que defienden, ¿no?, de alguna manera la doctrina católica del purgatorio. Me pareció escuchar que citó a un protestante que directamente afirmaba que tiene un libro sobre la doctrina del purgatorio, defendiéndola como protestante. Esto para mí, por lo menos, es sumamente curioso, interesante, porque nos demuestra que, bueno, en el mundo protestante realmente no se ponen de acuerdo ni siquiera en doctrinas básicas, ni siquiera en doctrinas fundamentales. Ya conocemos nosotros ese argumento, ¿no?, esa respuesta que suelen dar cuando el católico le critica a un protestante que, dentro de las filas protestantes hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones. Entonces lo que suelen responder básicamente es que, bueno, sí, probablemente hay muchas iglesias, muchas denominaciones, pero todas tienen en común que, bueno, están creyendo en cosas fundamentales para el cristianismo, para la fe. Y sí, tal vez podrían diferir en cuestiones
meramente secundarias, meramente accidentales. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Es decir, coincidimos en cosas fundamentales, coincidimos en cosas fundamentales, elementales o esenciales para la fe, pero tal vez podemos diferir en otras cosas secundarias, que no son tan importantes para definirnos como cristianos. Y eso tal vez pues era, ¿no?, lo que buscaba el cristianismo desde un principio, con todas estas divisiones, con aquellas discusiones, debates que incluso habían entre los cristianos primitivos, padres de la iglesia. Entonces te van a decir esto, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros nos encontramos, si analizamos cuidadosamente el protestantismo, las doctrinas protestantes, es que no se ponen de acuerdo ni siquiera en lo más elemental. Ni siquiera en las cuestiones básicas, fundamentales, ellos se van a poner de acuerdo. Que se quiten esa idea de que los protestantes están de acuerdo en cuestiones básicas o fundamentales. Siempre se ha preguntado, por ejemplo, ¿el bautismo de infantes, el bautismo de niños, es una cuestión fundamental o no es una cuestión fundamental? La doctrina del purgatorio, ¿no es una cuestión fundamental? ¿Acaso no se está jugando aquí una visión, una interpretación sobre la justificación de Dios, sobre la salvación, sobre los méritos del hombre, sobre las obras? Bueno, entonces entendemos que de verdad es una doctrina importante, es una doctrina fundamental, y ni siquiera en esto se ponen de acuerdo los protestantes. Para comenzar, quiero que nosotros veamos un poco sobre la introducción que hace Dante al tema, ¿no?, al debate. Y dice lo siguiente Dante en su discurso de apertura. 10 minutos para poder presentar su tesis y argumentos. Puede comenzar. Quiero que pongan atención en esto tan importante, tan elemental que precisa Dante en el debate, y que hace, por supuesto, que todos los argumentos del pastor Esteban Vázquez se caigan por completo, porque no está considerando eso. Creo que ni siquiera estaba al tanto, ¿no?, de esa disensión fundamental que se debe hacer en torno al debate, a la discusión de la doctrina católica del purgatorio. Entonces escuchemos primero Dante para que pues entienda, ¿no?, mejor. En este debate estaré defendiendo la existencia del purgatorio, tal como está estrictamente definida a nivel dogmático por el magisterio católico oficial. Por tanto, si el pastor Vázquez se distrae en detalles como si es un lugar físico, si se trata de un fuego físico definido, de si se da un conteo específico de días, o si se cumple tal o cual figura literaria sobre el purgatorio, lo único que estará demostrando es su total fracaso en este debate. Escuchemos entonces esto tan importante. Dante comienza precisando que, no es lo mismo, en primer lugar, debatir sobre la existencia misma del purgatorio, sobre si hay o no un estado post-mortem, un estado posterior después de la muerte, donde nosotros tenemos que eventualmente purificar nuestros pecados veniales, nuestras ofensas, nuestras faltas, y tenemos que pagar con una pena, ¿no?, una pena purgativa por los pecados cometidos. No es lo mismo discutir eso, es decir, sobre la existencia misma del purgatorio, de si existe un estado post-mortem, posterior, después de la muerte, o cómo debemos entender ese estado purgativo, este estado post-mortem. No es lo mismo discutir entonces la existencia misma del purgatorio que ciertas sutilezas, precisiones sobre la condición del purgatorio. Eso me parece sumamente importante. Dante fue muy inteligente, como siempre en sus debates, preparándose muy bien y detallando puntos importantes para no ir a discutir cuestiones que son irrelevantes, que son secundarias, cosas que no interesan realmente para la pregunta del debate, ¿no?, que era la existencia misma del purgatorio. Y con esto Dante, pues evidentemente está acortando el terreno del debate, y también haciendo que, el pastor se centre realmente en la pregunta importante, para que luego no vaya con ciertas sutilezas a distraer al público con preguntas, con cuestiones, con argumentos que no son realmente importantes para la pregunta fundamental del debate, que es la existencia misma del purgatorio. Por eso el pastor Esteban Vázquez realmente, como lo había predicho Dante, fue un total fracaso. La argumentación del pastor Esteban fue un fracaso total.
Primero porque si ustedes ven el discurso de apertura del pastor Esteban Vázquez, el pastor comienza citando al magisterio, comienza citando a una mística católica, comienza citando a Benedicto XVI, a Juan Pablo II, pero no presentó absolutamente ninguna cita bíblica, no presentó absolutamente ningún argumento bíblico, ningún razonamiento bíblico, ningún versículo bíblico. Entonces se detuvo a precisar cuestiones que no son realmente importantes para la pregunta del debate. Precisamente el pastor Esteban cayó en ese error argumentativo que había mencionado Dante, de que hay que entender a la doctrina católica misma como del purgatorio como fue definida por la Iglesia, y luego cuestiones de si se trata de un lugar, de si se trata de un estado, si se puede entender tal vez como un estado o un lugar. Bueno, estas son cuestiones que nosotros podemos precisar, podemos debatir, pero entiéndase una cosa. Primero, para discutir si el purgatorio se trata de un lugar o de si se trata de un estado, primero hay que suponer, hay que asumir la doctrina del purgatorio. No se puede discutir de si el purgatorio se trata de un estado, de un lugar, sin primero asumir el hecho de que el purgatorio pues realmente existe. Eso tan básico no pudo entenderlo, precisarlo el pastor Esteban. Y por eso Dante creo que fue muchísimo más inteligente, mucho más sólido argumentativamente. Al no saber Sigamos escuchando entonces qué es lo que nos dice Dante. ni siquiera distinguir entre lo que es doctrina definida y lo que son opiniones teológicas sobre asuntos no definidos. ¿Y qué es lo que sí está definido? Lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, abro cita. Los que mueren en gracia pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación. Demostraré mi tesis de que esto existe y no es contrario a la fe cristiana, presentando 7 argumentos bíblicos. Pero pregúntense simplemente, ¿qué argumentos ofreció el pastor Esteban Vázquez para argumentar su tesis de que la doctrina del purgatorio es una doctrina abominable, una doctrina antibíblica, una doctrina que no se encuentra en los apóstoles? Pues simplemente no dio ningún argumento bíblico, no dio ningún razonamiento bíblico, simplemente se limitó a citar al magisterio mismo de la Iglesia Católica. Y es curioso porque yo estaba escuchando el debate y el pastor Esteban comenzó a citar a una mística católica, a una santa de la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué razón citaría el pastor Esteban a un autor católico, a una mística católica hablándonos sobre el purgatorio? Desperdició todo su tiempo de apertura, ¿no? Su discurso de apertura, donde tenía él que presentar pruebas bíblicas de su tesis contra el purgatorio. Ahora quiero que nos enfoquemos un poco en esto que les voy a leer, porque con esto vamos a entender un poco sobre las palabras de Benedicto XVI y Juan Pablo II en la audiencia general que citaba el pastor Vázquez, porque me parece que él, recorta, malinterpreta lo que está diciendo Benedicto, y eso creo que no está bien. Dice, el Papa Benedicto ha dicho, no estoy citando acá al pastor Vázquez, estoy leyendo un artículo donde se nos explica, donde se nos aclara un poco sobre las palabras de Benedicto XVI, cuando él dice que el purgatorio no es un lugar. Entonces, quiero que se entienda esto, porque el argumento que presentaba el pastor Esteban Vázquez es básicamente que el magisterio se está contradiciendo, que los papas Benedicto XVI, Juan Pablo II están contradiciendo, por ejemplo, el Concilio de Trento. Ese era básicamente todo su argumento, toda su argumentación en todo el debate se basó en ese punto, en decir que el magisterio se contradice. Ese fue todo su argumento, no dio absolutamente ningún argumento bíblico, exceptuando, por supuesto, ciertas precisiones que hizo ya al final del debate, en los últimos discursos del debate, que, citó ciertos textos bíblicos, pero en todo el debate prácticamente pasó citando a Benedicto, al magisterio, al Concilio de Trento, no presentó absolutamente ningún argumento bíblico, no desarrolló bíblicamente la antítesis de la doctrina del purgatorio y se basó únicamente en esa idea de que el magisterio se contradice.
Ese fue su único argumento, de los 7 argumentos que dio Dante en el debate, los 7 argumentos bíblicos que dio Dante en el debate. Es curioso, pregúntense, ¿por qué un católico estaría citando más la Biblia, la Escritura, para probar una doctrina suya de la Iglesia Católica que un pastor protestante que dice que tiene como máxima fundamental, bueno, la sola Escritura? Porque siempre se le hace esa acusación, ¿no?, a los católicos, de que los católicos no leemos la Biblia, los católicos simplemente fundamentamos con fe ciega nuestras creencias en el magisterio de la Iglesia, y que la Iglesia se aparta de las Escrituras o desprecia la Escritura. Ese ha sido un cliché que se ha vendido a lo largo del tiempo por parte de los protestantes contra la fe católica, contra la Iglesia Católica. Pero nosotros nos damos cuenta en este debate que fue todo lo contrario. El pastor no citó la Biblia para nada en su debate, sino al final, unas cuantas veces. Y Dante Urbina presentó 7 argumentos bíblicos a favor de la doctrina del purgatorio. Entonces leamos un poco el texto que les quería compartir. El Papa Benedicto XVI ha dicho este miércoles que el purgatorio no es un lugar del espacio del universo, sino un fuego interior que purifica el alma del pecado. Yo quiero que noten esto. ¿Qué es lo que entonces está diciéndonos Benedicto XVI? Que el purgatorio no es un lugar, del espacio del universo. El purgatorio no es un espacio, un lugar, un espacio dentro de el universo. No, básicamente eso es lo que nos está explicando Benedicto XVI. Entonces, ahora, esas precisiones de que si el purgatorio es o no es un lugar, eso se entiende en otro contexto. Benedicto XVI está diciendo básicamente que el purgatorio no es un lugar del espacio y del tiempo, sino un fuego interior que purifica el alma del pecado. Entonces, claro, teniendo en cuenta también lo anterior que nos explicaba Dante, de que no se trata, pues, y lo que yo citaba de Santo Tomás de Aquino, de que no se trata de una doctrina que sea tal vez para todos absolutamente clara, sino que se necesita profundización, se necesita mayor precisión por parte de la Iglesia, por parte del magisterio, y no es lo mismo discutir la doctrina en sí, de si existe la doctrina del purgatorio, o sus distintas precisiones, sus sutilezas, de si se trata, por ejemplo, un estado, un lugar. Entonces son cosas que tenemos que ver primero. Pero el pastor Esteban decía que Juan Pablo II, que Benedicto XVI están contradiciendo el Concilio de Trento, porque el Concilio de Trento dice que el purgatorio se trata de un lugar. Bueno, incluso podemos remitirnos a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, donde él argumenta que, bueno, o dice, ¿no?, se expresa del purgatorio como refiriéndose a un lugar. Eso quiere decir que, bueno, Santo Tomás, el Concilio de Trento, otras declaraciones del Magisterio donde parecen señalar que el purgatorio es un lugar, eso quiere decir que esto está contradiciendo a Benedicto XVI, que Benedicto XVI está contradiciendo al Magisterio, al Concilio de Trento, a Santo Tomás de Aquino. Claramente no, porque Benedicto está diciendo que el purgatorio no es un lugar del espacio y del tiempo, sino un fuego interior que purifica el alma del pecado. Y esto que viene a continuación me parece sumamente importante para entender, bueno, los argumentos de por qué fallan los argumentos del pastor Esteban. Dice Benedicto, o bueno, citando a Benedicto, dice lo siguiente: Benedicto XVI señaló que Catalina de Génova, Santa Catalina de Génova, en su experiencia mística sobre el purgatorio o sobre las almas que se están purificando, y esto que viene a continuación me parece muy importante de tener en cuenta. Dice lo siguiente: Benedicto señaló que Catalina de Génova en su experiencia mística jamás hizo revelaciones específicas sobre el purgatorio o sobre las almas que están purificando, frente a la imagen de la época que lo representaba siempre ligado al espacio. Bueno, Juan Pablo II en su audiencia general probablemente también estaría haciendo referencia a esto, a que el purgatorio no se trata de un lugar, no se trata de un espacio en el tiempo, dentro del universo, un espacio físico y temporal. Pero por supuesto que podríamos decir de alguna manera, en otro sentido, que el purgatorio podría tratarse de un lugar y de una condición. No hay una contradicción entre decir que el purgatorio no se trata de un lugar físico o como algo
dentro del contexto espacio-tiempo, como un lugar temporal físico, que decir que el purgatorio es un hogar. Que el purgatorio es un hogar, como lo decía, por ejemplo, el Concilio de Trento y el propio Santo Tomás de Aquino. No hay ninguna contradicción, porque a lo que hace referencia el Concilio de Trento, a lo que hace referencia Santo Tomás de Aquino, no es a lo que se está haciendo referencia pues Benedicto XVI o Juan Pablo II, sino que se está hablando de dos cosas totalmente diferentes. Es decir, término el concepto de lugar vendría a ser una consideración análoga de lo que implica el purgatorio. De hecho, el mismo Benedicto XVI estaría explicando esa experiencia mística de Santa Catalina de Génova sobre el purgatorio y diría lo siguiente: es importante notar que Catalina, en su experiencia mística, nunca tuvo revelaciones específicas sobre el purgatorio, sobre las almas que están allí purificándose. Sin embargo, en los escritos inspirados de nuestra santa es un elemento central y el modo de escribirlo tiene características originales respecto a su época. Es decir, está escribiendo el purgatorio con ciertos elementos originales de su época, ¿no? Digamos, está usando una comprensión que se tenía en su época sobre la doctrina del purgatorio. Ahora, por supuesto que esto no quiere decir que tengamos que tomar cada uno de los elementos descriptivos, explicativos que usaba Santa Catalina en su época. Esto no quiere decir que tengamos que estar obligados a aceptar eso tal cual. Por supuesto podemos ampliarlo desde una visión aún mayor, ¿no? Con ciertos textos teológicos del magisterio posteriores. En fin, que la doctrina del purgatorio ha sido actualmente mayormente estudiada por la Iglesia y se sigue estudiando, y van a darse mejores y mayores definiciones sobre lo que es el purgatorio y sobre lo que implica el purgatorio para pues las almas que están, ¿no? Pues purgando sus culpas, sus ofensas, sus pecados. El primer rasgo original se refiere al lugar. Dice Benedicto: en su tiempo se representaba principalmente recurriendo a imágenes vinculadas al espacio. Se pensaba en un cierto espacio donde se encontraba el purgatorio. En Catalina, en cambio, el purgatorio no se presenta como un elemento del paisaje de las entrañas de la tierra. No es un fuego exterior, sino interior. Esto es el purgatorio, un fuego interior. Benedicto, de hecho, está tomando ciertas descripciones, ciertos elementos de ese relato místico de Santa Catalina de Génova para explicar su visión del purgatorio. Es importante precisar, como les he comentado, que la Iglesia sigue pues profundizando, sigue ampliando su visión, su comprensión teológica sobre la doctrina del purgatorio, y por supuesto también podemos decir lo mismo con respecto a cualquier otra doctrina. Pero es importante tener en cuenta también que, como decía Dante, una cosa es la doctrina católica del purgatorio en sí misma, es decir, discutir sobre la existencia misma del purgatorio, y los detalles, las precisiones que uno puede hacer posteriormente, luego que se ha establecido la doctrina católica del purgatorio, doctrinal y filosóficamente hablando también. Entonces, cuestiones como la condición de si se trata de un fuego interior exterior, de si se trata de un estado purgativo de un lugar o de un estado de un lugar, esas cuestiones en las que la Iglesia pues sigue profundizó en su momento, son cuestiones irrelevantes a la pregunta fundamental del debate, que era la existencia del purgatorio, y que Dante estaría probando, por supuesto, con sus 7 argumentos bíblicos, con sus 7 argumentos escriturales, probando, demostrando la existencia de un lugar post mortem, donde tendríamos que purificar todas nuestras ofensas, todas nuestras faltas. Para terminar, quiero que escuchen un texto de Santo Tomás de Aquino, probando la doctrina católica del purgatorio, que me parece muy interesante. Santo Tomás dice lo siguiente: por el contrario, se dice en segunda de Macabeos 12:46, es un pensamiento santo y saludable orar por los muertos, para que sean liberados de sus pecados. Santo Tomás está citando a segunda de Macabeos, está citando la escritura, donde se dice que
bueno, es saludable, es santo, es un pensamiento santo y saludable orar por los muertos. Ahora, pregúntense, ¿nosotros podemos orar por los muertos que ya están condenados, es decir, por las almas del infierno? Pues realmente no, porque ya están condenadas, ya están cumpliendo su pena eterna por haber rechazado a Dios. Entonces nuestras oraciones son totalmente inútiles para con ellos. Ahora, pregúntense, ¿es santo y saludable orar por los que están ya en el cielo? A ver, ¿para qué van a necesitar nuestras oraciones los que están ya en el cielo, gozando de la bienaventuranza eterna de Dios? Ellos no van a recibir nuestras oraciones como sufragios, ayudas, porque ya no las necesitan, están en el cielo gozando de la visión de Dios. Entonces, por supuesto que ese texto estaría mostrando que hay por lo menos un tercer estado, un tercer lugar o condición, si se quiere llamar de esa manera, donde es santo y saludable orar por los difuntos, por los muertos, porque ellos recibirían nuestra ayuda, nuestra oración como un sufragio. Y sigue comentando acá Santo Tomás de Aquino. Ahora bien, no hay necesidad de orar por los muertos que están en el cielo, pues no tienen necesidad, y tampoco por los que están en el infierno, porque no pueden ser liberados de sus pecados. Por lo tanto, después de esta vida, hay quienes aún no han sido liberados de sus pecados, pero sí pueden ser liberados de sus pecados. No han sido todavía liberados, pero pueden ser liberados. Tienen la posibilidad de ser liberados. Del infierno, pues, nadie escapa, nadie sale de allí. No se pueden liberar de sus pecados, porque esos pecados precisamente ya los han condenado. Entonces no pueden ser liberados de allí. Nuestra alma queda con una mancha de pecado. Es lo que distinguimos entre el reato de la pena y la culpa como tal. Yo puedo cometer un pecado y no, cuando se me perdone ese pecado, ciertamente quedo con una disposición en mi alma, como una mancha en mi alma que necesita de purificación, necesita de esa purificación necesaria que Dios, por su justicia, también está pidiendo, por su justicia, por su propia justicia. Entonces, cuando yo peco, cuando yo cometo un pecado, a ver, no solamente tengo la culpa, que he sido total y plenamente culpable de ese pecado, sino que también quedo con una mancha, quedo manchado. Entonces, por supuesto que voy a necesitar cierta purificación. Dice la Escritura, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces hay que preguntarse, cuando una persona muere, ¿va directo al cielo o necesita una purificación? Porque necesita tener un corazón puro para poder ver a Dios. Esos son puntos muy importantes y que el pastor Esteban Vázquez no logró responder en todo su debate, en los discursos, en sus turnos de refutación o de respuesta. El pastor Esteban Vázquez simplemente ignoró olímpicamente todos los textos bíblicos, los textos que presentó Dante como argumentos a favor de la doctrina del purgatorio.